Saludos, esta es la segunda parte de la lección número 75 del curso de álgebra avanzada. Estábamos viendo este cuarto ejemplo de resolver sistemas de ecuaciones por el método de Jordan, en donde recuerde que consiste de usted escalonar la matriz ampliada del sistema, pero estábamos aprovechando para no tan solo escalonar la matriz ampliada del sistema, sino escalonar y reducir por filas la matriz ampliada de los sistemas que estemos resolviendo, ¿verdad? Bueno, pues habíamos encontrado que cuando yo reescribía ese sistema que no estaba en forma estándar, en la forma estándar descubrimos que era un sistema de tres ecuaciones lineales con las tres incógnitas x y z homogéneo, ¿verdad? Así que al establecer la matriz ampliada, no establecemos la matriz ampliada en el caso de sistemas homogéneos, sino con establecer la matriz de los coeficientes es suficiente. Puede establecer la matriz ampliada, pero sería un trabajo adicional innecesario, porque fíjense que la columna de las constantes va a ser 0 y no importa las operaciones elementales que yo realice sobre las filas de esa matriz entonces ampliada, esas constantes ceros no se van a alterar. Así que no vale la pena poner la columna de las constantes, sino trabajar con la matriz de los coeficientes del sistema, que era este, y ya habíamos comenzado a tratar de escalonar y reducir por filas esa matriz de los coeficientes. Ya hemos llegado a este paso donde fíjense que efectivamente vamos en la dirección correcta. El primer elemento no cero de la primera fila es un 1, los demás elementos de su columna son 0. El primer elemento no cero de la segunda fila está más a la derecha que el primer elemento no cero de la fila anterior, pero no es 1. Así que lo que dijimos en este paso fue que yo quería convertir ese 4 en un 1. Y para eso voy a sustituir esa fila 2 por la multiplicación de ella por la constante no cero, un cuarto, ¿verdad? Porque fíjense que hay que multiplicar 4 por un cuarto, que es su recíproco, nos va a dar el 1 que yo necesito ahí para tenerla escalonada y reducirla por filas, ¿verdad? Por lo menos ir en camino a eso. Bueno, yo voy a aprovechar en este paso también y noto que en la última fila tenemos el factor común 2, ¿verdad que sí? Pues para reducir esos valores voy a sustituir la fila 3 por negativo 1 medio de la fila 3, ¿ves? Para convertir esto en un 1 y esto en un 3, un números más pequeños. Bien, además yo cometí un error aquí y lo mencioné en una notita del video anterior, que fue cuando escribí esta matriz aquí, ¿verdad? Resultado de estas operaciones elementales sobre las filas de esta matriz, puse por aquí una rayita vertical entrecortada y les indiqué que esa rayita vertical entrecortada no debe ir, ¿verdad? Pero es la costumbre de que usted siempre separa, ¿verdad?, la columna de las constantes. Pero recuerden que la columna de las constantes aquí no está escrita, está por acá, así es que aquí todo esto corresponden a los coeficientes de las incógnitas en el sistema. Bueno, pues al yo hacer estas dos operaciones elementales sobre la fila 2 y sobre la fila 3, mire lo que resulta. Primeramente la fila 1 se mantiene igual, mire ahí, 1, negativo 3 y 1. Al yo multiplicar esta segunda fila por un cuarto, pues vamos a ver, 0 por un cuarto sigue dando 0. Un cuarto por 4 da 1, que es lo que yo quería. Y un cuarto por negativo 1 da negativo un cuarto. Y entonces cuando yo sustituyo la fila 3 por menos 1 medio ella, 0 multiplicado por negativo medio da 0. Negativo 2 por negativo medio da positivo 1. Y 6 por negativo medio da negativo 3, porque el 6 cancela con el 2. Entonces fíjense que efectivamente ahora tenemos aquí unos números más pequeños. Bueno, pues fíjense que seguimos caminando en la dirección correcta. Primer elemento no cero de la primera fila está aquí y es un 1, los demás elementos de su columna son 0. Primer elemento no cero de la segunda fila está más a la derecha, es un 1. Ahora nos tenemos que asegurar que estos dos elementos o entradas de esa matriz son 0. Pues para eso fíjense que, como este está en la fila 1 y este está en la fila 3, vamos a entrar a la fila 1 y la fila 3. ¿Haciendo qué? Pues sustituyéndolas por ellas, y en particular la primera, para yo convertir este negativo 3 en 0, tengo que sumarle 3 veces lo que está en la fila 2, que es la que mantengo ahora en este paso fija, ¿verdad? Y en la fila 3, para yo convertir este 1 en 0, pues sencillamente le resto la fila 2, ¿ves? Por eso que la fila 3 le resto la fila 2 y sustituyo lo que tenga en la fila 3. Bien, pues vamos a ver. Al yo hacer en la fila 1 lo que hice aquí, sumarle 3 veces la fila 2, vamos a ver. 1 más 3 veces 0, que es 0, 1 más 0 sigue dando 1. Menos 3 más 3 veces lo que está en la fila 2, que es 1, menos 3 más 3 por lo que es 3, menos 3 más 3, 0. 1 más 3 veces negativo un cuarto, pues esto será 1 menos 3 por un cuarto, menos 3 cuartos, y eso da un cuarto, ¿verdad? Porque según yo le resto 3 cuartos, me da un cuarto. Bien, entonces la segunda fila, fíjense que se mantiene igual, ¿verdad? Porque yo estoy alterando la 1 y la 3. Y a la fila 3, cuando yo le reste a la fila 2, vamos a ver. 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. Menos 3 y menos un cuarto, bueno, pues eso vamos a hacerlo aquí, ¿verdad? Menos 3, que está en la fila 3, le vamos a restar lo que está en la fila 2, que es negativo un cuarto. Y
restar negativo un cuarto es lo mismo que sumar un cuarto, así que tenemos que sumarle un cuarto a menos 3, así que el menos 3 lo cambio a cuartos, de esta manera, ¿verdad? Escribiendo 12 cuartos, ¿verdad? Porque fíjense que el 1 que está debajo del 3 se multiplica por 4 y el menos 3 también por 4 da menos 12. Y entonces tenemos menos 12 cuartos más un cuarto da negativo 11, ¿verdad? Cuartos. Así que eso es en lo que se convierte ese negativo 3 al yo sumarle, ¿verdad? Ahora más bien al yo restarle la fila 2. Bueno, pues ahora fíjense en lo siguiente. La fila, seguimos, ¿verdad? En la dirección correcta de escalonar y reducir por filas esa matriz. Miren, ahora el primer elemento no solo de la primera fila está aquí y es un 1. Los demás elementos de su columna son 0. El primer elemento no cero de la segunda fila está más a la derecha y es un 1. Y los demás elementos en su columna son ya 0. Fíjense que antes no lo veían, ¿verdad? Y fíjense que ahora el primer elemento no cero de la tercera fila está más a la derecha, pero no es un 1. Y para yo convertir entonces ese elemento que está en la tercera fila en un 1, habrá que multiplicar por el recíproco de esto, que es negativo 4,11. Así que eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a sustituir la tercera fila, que es donde quiero convertir este elemento en un 1, por negativo 4,11. Fíjense que las primeras dos filas se quedan iguales, 1, 0, un cuarto, 0, 1, negativo un cuarto, y entonces cuando yo multiplique esto por negativo 4,11, vamos a ver. Negativo 4,11 por 0 da 0. Negativo 4,11 por este que está en la fila 3, que es 0, da 0. Y negativo 4,11 por negativo 11 cuartos da positivo. El 11 cancela con el 11, el 4 con el 4 y queda un 1, positivo 1. Ya casi la tenemos escalonada y reducida por filas, ¿verdad? Mire, primer elemento no cero de la primera fila es un 1, los demás elementos de su columna son 0. Primer elemento no cero de la segunda fila es 1, está más a la derecha, que es el primer elemento de la fila anterior, y los demás elementos de su columna son 0. Primer elemento no cero de la tercera fila es un 1 y está más a la derecha, pero los demás elementos de su columna no son 0. Así que tendríamos ahora que convertir este un cuarto y este negativo un cuarto en 0. ¿Cómo yo convertiría ese un cuarto en 0? Pues usando la fila 3, ¿verdad? Porque fíjense que si uso la fila 2 se me daña este 0. Y si uso pues la fila 1, pues no la puedo usar porque es la que voy a alterar, ¿verdad? Así que la fila 1, como yo la sustituyo, ¿verdad? De manera que este un cuarto se convierte en 0, pues usando la fila 3. Y en particular, si a un cuarto le resto un cuarto por lo que dice la fila 3, que es un 1, pues tendremos un cuarto menos un cuarto, el 0 que yo quiero ahí, ¿ves? Así que por eso es que a la fila 1 le voy a restar un cuarto de lo que es la fila 3. Y por la misma razón, como yo convierto este negativo un cuarto en 0, pues cojo la fila 2, que es donde está ese negativo un cuarto, y le voy a sumar un cuarto por lo que esté en la fila 3. Es cosa de que este negativo un cuarto que esté en la fila 2, más un cuarto por lo que esté en la fila 3, que es un cuarto por 1, pues tendremos un cuarto más un cuarto, y tengo el 0 que tenemos ahí. Pues ahí ya virtualmente hicimos lo que queríamos, ¿verdad? Porque fíjense que lo demás no se altera. Ya esta matriz, finalmente, fíjense que está escalonada y reducida por filas. Primer elemento no cero de la primera fila está aquí, es un 1, los demás elementos de su columna son 0. Primer elemento no cero de la segunda fila está más a la derecha, que el primer elemento no cero de la fila anterior es un 1 y los demás elementos de su columna son 0. Y primer elemento no cero de la tercera fila está más a la derecha, que lo que está el primer elemento no cero de la segunda fila es un 1 y los demás elementos de su columna son 0. Así que esa matriz ya está escalonada y reducida por fila. ¿Qué podemos leer de ella? Pues mire, de la tercera fila leemos lo siguiente. De la tercera fila leemos que una z, pues recuerden que está en la columna de los coeficientes de las x, está en la columna de los coeficientes de las y, y está en la columna de los coeficientes de las z. Una z es igual a lo que está acá. Recuerden que aquí las constantes no están escritas, pero son ceros. ¿Okay? De la segunda fila que leemos que una, y recuerden que esta es la columna de los coeficientes de la y, así que una y será igual a la constante que hay aquí, que es el 0 que está acá, que no está escrito, ¿verdad? Y finalmente, de la primera fila leemos lo siguiente, que una x, porque esta es la columna de los coeficientes de las x, es igual a la constante que está aquí, que no está escrita, que es 0. Así que fíjense que para ese sistema homogéneo, que era lo que teníamos en este ejemplo, la solución única es precisamente la trivial. Recuerden que yo les indiqué cuando empezamos a resolver este sistema, que si usted sabía que la solución trivial era solución de ese sistema, ¿por qué teníamos que pasar el trabajo de escalonar la matriz de los coeficientes?
porque puede ocurrir que el sistema homogéneo que tenemos sea dependiente. Y en ese caso pues habría que hacer definitivamente la escalonación de la matriz para asegurarse que es así o no es así. Muy bien, recuerden que también yo podría escribir aquí en la solución, usando el conjunto de solución, que consistirá en este caso del tristuplo 0, 0, 0, ¿verdad? O sencillamente presentar el tristuplo, ¿verdad? 0 para la X, 0 para la Y y 0 para la Z. ¿Okay? De cualquiera de las tres formas, así, así, o indicando las soluciones individuales de cada incógnita en la solución, usted puede presentar la solución de ese sistema. Bueno, vamos a ver estos comentarios. Fíjense que el proceso de escalonación y reducción por filas de una matriz es más elaborado, conlleva más pasos que el proceso de escalonarla nada más, ¿verdad? Así que usted dirá, bueno, pues ¿para qué pasa tanto trabajo, ¿verdad? Para escalonar y reducir la matriz? Efectivamente, de ahora en adelante, cuando usted vaya a resolver un sistema, use la escalonación regular, no la escalonación y reducción por filas. Aprendemos este concepto de escalonación y reducción por filas, ¿verdad? Y el proceso para hacerlo, porque necesitamos más adelante escalonar y reducir matrices para ciertos propósitos, ¿ok? Por eso es que lo hicimos aquí. Pero de ahora en adelante, si usted tiene que resolver un sistema de ecuaciones lineales y lo quiere hacer por el método de Jordan, con que nada más escalone la matriz va a ser suficiente. Sin embargo, fíjense que hay una ventaja al escalonar y reducir una matriz, ¿verdad? Cuando estamos resolviendo un sistema. Porque fíjense que nos queda de esta manera. Y usted puede leer directamente la solución, ¿ves? La Z vale lo que dice aquí. La Y vale lo que diga aquí y la X vale lo que diga acá. Y en todos los ejemplos que hicimos eso, fíjense que podíamos haber hecho eso. De hecho, hicimos eso. La X tanto, la Y tanto y la Z tanto. Fíjense que cuando tenemos nada más escalonada la matriz ampliada, usted dice, de la tercera fila, pues leo esto y resuelvo, ¿verdad? Y entonces tenemos que ir a sustituir a la segunda y resolver para la otra. Y entonces tenemos que ir a la primera fila, sustituir los valores de las que ya conocemos y resolver para la otra, etc. O sea que fíjense que a pesar de que el procedimiento de escalonar y reducir matrices es más largo que el procedimiento de escalonarlas nada más, a la larga, cuando usted termina, enseguida puede leer la solución. Así que usted, de cualquier forma, selecciona, ¿verdad?, lo que le interesa, pero yo sinceramente prefiero que si tengo que resolver un sistema por el método de Jordan, nada más lo escalonemos. Pero ya aprendimos a escalonar y reducir por filas porque vamos a necesitar ese proceso más adelante. Bueno, vamos a hacer este comentario, ¿verdad? Y dicen, primero, note que el proceso de escalonar y reducir por filas una matriz es más elaborado, o más largo, digamos así también, que el proceso de solamente escalonar. Sin embargo, al final, la lectura de la solución es más sencilla si tenemos la matriz ampliada de un sistema escalonada y reducida por filas. Vamos a un segundo comentario que tiene que ver con aquella observación que le hicimos en el proceso de escalonar y reducir por filas una matriz. Y le dijimos, mire, fíjense que una vez yo he convertido el primer elemento de cada fila en 1, utilizo ese 1 para convertir los demás elementos en su columna en ceros. ¿De acuerdo? Porque nos encontramos un caso en donde yo puedo usar una fila u otra para convertir los demás elementos en la columna de un 1, que era el primer elemento no cero de cierta fila, para convertir los dos elementos de la columna en cero. Sin embargo, usamos el 1, que es el primer elemento no cero de la fila en que estamos trabajando,
para convertir los demás elementos de su columna en ceros. Así es que ese proceso de convertir el primer elemento no cero en 1 y entonces usar ese 1 para convertir los demás elementos de su columna en cero se llaman operaciones de pivote. ¿Okay? El proceso de convertir el primer elemento no cero que una fila en 1 cuando estemos escalonando y reduciendo por filas una matriz para entonces utilizar ese 1 para convertir a los demás elementos en su columna en ceros se llaman operaciones pivote. Y al elemento 1 que así se usa se llama precisamente el elemento pivote. ¿Ok? Bien. Bueno, pues dado ese comentario, quedaba ahí pendiente, ¿verdad? Vamos a ver otro concepto adicional sobre matrices. Recuerda que estamos en una sección que la hemos titulado otros conceptos relacionados a las matrices. Y el primer concepto fue el concepto de una matriz escalonada y reducida por fila. Y cómo te puede convertir cualquier matriz en una matriz escalonada y reducida por fila. Vamos a ver este otro concepto que vamos a definir ahora, dice así. Una matriz que tiene dimensión 1 por n, o sea que tiene una sola fila y n columnas. Así que tiene esta forma, que vamos a presentar aquí. A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3, y así seguimos hasta llegar a A sub 1, n, que tiene n columnas, pero una sola fila, se llama un vector fila. Entonces, una matriz de dimensión m por 1, o sea, de la forma, tiene dimensión m por 1, tiene m filas y una sola columna, así que tendría esta forma, ¿ok? A sub 1, 1, A sub 1, 2, perdón, A sub 2, 1, A sub 3, 1, etcétera, hasta llegar a la fila número n, A sub n, 1, que es una sola columna, ¿verdad? Y claro, recuerden que, por ejemplo,
esta matriz que yo la encerré entre paréntesis la puedo encerrar entre corchetes, y esta otra que la encerré entre corchetes la puedo encerrar entre paréntesis. ¿Okay? Pues se llama, bueno, pues según esto se llama un vector fila, esto se llama un vector columna. Un vector columna. ¿Okay? Bueno, por ejemplo, vamos a hacer la siguiente anotación más bien. Considere la matriz de dimensión n por n siguiente, ¿okay? Y vamos a llamarla A. Va a ser esta matriz. A sub 1, 1, A sub 1, 2, etc. hasta A sub 1, n. A sub 2, 1, A sub 2, 2, etc. hasta A sub 2, n. etc. hasta A sub m1, A sub m2, etc. hasta A sub m, n. ¿Okay? Esa matriz que hemos llamado A, de dimensión n por n, y estos son sus elementos, ¿verdad? Sus entradas. Bien. Pues se puede representar usando cualquiera de las siguientes notaciones. La puedo representar así, ¿verdad? A mayúscula con una especie de exponente 1 ahí arribita, encerrado entre paréntesis, para distinguir que no es un exponente, ¿verdad? Es una notación. A con un 2 aquí, A mayúscula con un 3 aquí, etcétera, hasta llegar a A con una n ahí. Todos esos números que están aquí arribita encerrados entre paréntesis, ¿verdad? Y claro, esta matriz encerrada entre paréntesis o entre corchetes, como usted quiera. Bien. Donde la A sub i que sea, ¿no? La A sub i que sea, es este vector columna. A sub i1, A sub i2, etc. hasta llegar a A sub i, perdón, A sub 1 i, que es al revés, A sub 2 i, hasta llegar a sub n i. ¿Okay? El vector columna número i, donde la i va de 1 hasta n. ¿Sí? O esta otra notación, esta otra notación. La matriz A representada de esta manera, en vez de representarse de esta forma horizontal, representarla de esta forma vertical. A sub 1, A sub 2, A sub 3, etcétera, hasta llegar a A sub n. ¿Okay? Donde ahora fíjense que los suscritos no se ponen entre paréntesis porque son suscritos. ¿Okay? Aquí estas cosas que parecen exponentes, para demostrar o para llamar la atención a que no son exponentes, los encerramos entre paréntesis. Aquí estos números que ponemos aquí, que son suscritos, no hay que poner entre paréntesis porque son suscritos. ¿Okay? Donde cada una de esas A's, ¿verdad?
donde donde esta cosa A sub J, ¿verdad? Es y vamos a encerrar esto entre paréntesis, y aquí también, perdonan, este A sub X lo voy a encerrar entre paréntesis, ¿ok? Donde A sub J así encerrado entre paréntesis es este vector fila, ¿verdad? Que es A sub J 1, A sub J 2, A sub J 3, y así seguimos hasta llegar a A sub J n, ¿ok? Es el vector fila número J, donde J, fíjense que va desde 1, 2, 3, etc. hasta n. Dice que aquí la I va desde 1 hasta n, mientras que la J en este caso va desde 1 hasta n, ¿ok? Muy bien, bueno, ahí tenemos esa anotación. Vamos a ver estos ejemplos donde vamos a ilustrar esto. Vamos a suponer que efectivamente esta matriz llamada también A, igual que en esa anotación, ¿verdad? Que hemos discutido aquí. Y esta matriz cuadrada, en este caso de dimensión 2×2 o de orden 2, 1, 3, 0, negativo 2. 1, 3, 0, negativo 2. ¿Sí? Bueno, pues podemos representarla así. De esta forma. A mayúscula, ¿verdad? Sub 1, más bien arriba un 1, A mayúscula con un 2 arriba. ¿Okay? O podríamos representarla también de esta otra forma. A sub 1 y A sub 2. Donde, si usamos esta notación, ¿verdad? El A sobre, ¿verdad? O el A super 1, ¿ok? Sería, ¿verdad? Como dice aquí, el A sub y va a ser este vector columna, y el vector columna número 1 en la matriz, que es el que está compuesto por el 1 y el 0, ¿verdad? El A super 2, ¿verdad? Será el vector columna número 2 de esa matriz, que es 3 menos 2. 3 menos 2. Y si usamos esta otra notación, ¿verdad? El A sub 1 va a ser esta matriz fila, primera matriz fila de la matriz original, 1, 3. Y el A sub 2 es el vector matriz fila segundo de la matriz A que nos dan originalmente, que es el 0, negativo 2. ¿Okay? Así que fíjense cómo yo puedo, ¿verdad?, reescribir esa matriz cuadrada de orden 2 de esta manera, usando los vectores columnas, el vector columna número 1, que es el que está compuesto por el 1 y el 0, el vector columna número 2, que es el que está compuesto por el 3 menos 2. O, de esta manera, donde presento aquí los vectores filas, el vector fila número 1, que es la primera fila de la matriz, y el vector fila número 2, que sería la segunda fila de la matriz 0, negativo 2. Y así podríamos ver, ir representando otras matrices que vamos a ver en la siguiente lección, donde espero verlos ya prontito, y representándolos por sus vectores columnas o por sus vectores filas. ¿Okay? Nos vemos entonces ya prontito en la próxima lección. Hasta entonces.